Paisanas y paisanos, muy buenas noches tengan todos ustedes. Hoy viernes 18 de marzo del 2022 vamos a llevar a cabo breves comentarios sobre tantos temas importantísimos, trascendentales en la vida política de México y en México con respecto a nivel internacional. Los ataques de los eurodiputados, de un señor traidor a su patria, Venezuela, como es Leopoldo López, que se vino a refugiar con los españoles, lo adoptaron, yo creo que ya lo nacionalizaron, ya lo hicieron de diputado enemigo acérrimo de Hugo Chávez y de Maduro. Allá está bien colocado en Europa, como lo es el otro traidor, Juan Guaidó, también golpistas allá en Venezuela. Hay tantas cosas que podemos decir hoy en día, desde luego, que hasta Ernesto, bueno, le voy a dar su don de don Ernesto o doctor Ernesto Zedillo Ponce de León. Se atrevió a hablar, a calificar y a descalificar a los gobiernos progresistas, liberales y de izquierda que han surgido en América del Sur, incluyendo, desde luego, el régimen actual del licenciado López Obrador, hablando de que los gobiernos surgidos en América del Sur son gobiernos populistas e ineptos. Fíjense nada más lo que se atreve a decir este señor. Le van a llover una de críticas, pero terrible. Ya empezaron. Ya empezaron porque el señor expresidente no tiene calidad moral ni tiene calidad política para hablar, porque él fue el que convirtió una deuda privada de 554,000 millones de pesos en deuda pública, que hoy todavía los mexicanos estamos pagando. Un traidor a la patria, porque en su sexenio vendió los ferrocarriles de México y después de terminar su sexenio se fue a trabajar como empleado en una de estas empresas. Pero además, no solamente eso, además la matanza que mandó hacer aquí en el sureste, en Chiapas, no recuerdo, creo que es en el estado de Chiapas, con los indígenas de allá de Chiapas. Así que no tiene calidad moral para estar descalificando a un gobierno y acusándolo de populista por el hecho de que López Obrador está ayudando para mitigar el hambre que acosa a millones de mexicanos. Si ayudar a los pobres es populismo, somos populistas. Sí, porque estamos con el pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Esa es la posición del presidente López Obrador. Hoy voy a dar lectura a unos fragmentos de una carta que envía el presidente de Argentina, Alberto Fernández López. Y voy a pedirle aquí a Polo que acerque, se vio bien aquí el encabezado. Esto salió publicado el lunes 14 de marzo del 2022 en La Jornada. Yo leo La Jornada diariamente y en el título dice: sugiere Alberto Fernández a López Obrador a armar un eje con Brasil. Sería el eje México, Brasil y Argentina, porque nosotros
la gente de izquierda de aquí de América, de Latinoamérica, esperamos que Lula en el próximo proceso electoral va a ganar porque tiene las preferencias en Brasil, a pesar de que las derechas se están organizando en el mundo entero, y no solamente las derechas, los políticos conservadores, sino que estos ultraconservadores aliados con los neonazis, en el caso de Ucrania y bueno, en el mundo entero. Entonces, es una carta muy sentida, muy patriótica. Aquí en esta foto aparece el presidente Alberto Fernández recibiendo a la esposa del presidente López Obrador, la doctora Beatriz Gutiérrez. ¿Es Gutiérrez, Apolo? ¿Es Gutiérrez Müller? Gutiérrez Müller. Uh-huh. Y hace algunas propuestas el presidente. Voy a leer solamente algunos fragmentos porque esto me va a llevar a hablar un poquito sobre la patria grande que soñó Simón Bolívar. Dice, Alberto Fernández, mandatario de Argentina, envió una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador en la que sugiere fortalecer el eje México-Brasil-Argentina por la democracia y la mejor distribución de ingreso. Anoche, López Obrador publicó en sus redes sociales la carta de Fernández, la cual recibió a través de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller. Y aquí paso al primer fragmento. Dice, nos queda cerrar un plan de facilidades extendidas con el FEMI. Esa es la tarea más penosa. Nada hay de peor que confrontar posiciones con los cultores del peor capitalismo financiero. Aún así, hemos obtenido un acuerdo beneficioso para el país, pues evitamos los típicos planes de ajuste con los que los neoliberales pretenden resolver los desequilibrios económicos. Para ellos, los desmanes que causan los poderosos deben resolverse a costa del sacrificio de los más vulnerables. Esta lógica nunca conlleva soluciones justas y eso irrita de cualquier hombre de bien. Se refiere porque Macri, el presidente saliente, contrajo una deuda lastimosa, ofensiva en Argentina. Se cargaron el dinero como hacen todos los neoliberales en el mundo y dejaron temblando y dejaron desmantelada la economía en Argentina, donde por cierto yo tuve la oportunidad de estar por allá más o menos en el año 2000, estuve en Buenos Aires, conocí lugares muy bonitos, estuve en Colonia de Sacramento, Uruguay, estuve en Ciudad del Este, Paraguay, estuve en Foz do Iguazú, Brasil, y bueno, conocí un poco y me di cuenta de cómo la gente allá en aquel entonces odiaba ya a ese presidente también nefasto, parecido a Carlos Salinas de Gortari, de apellido Menem, no recuerdo su nombre en este momento. Dice en su carta el presidente Fernández también refiere, he visto que has estado con mi querido amigo Lula, el presidente que injustamente lo encarcelaron los conservadores de allá de Brasil, haciéndole acusaciones falsas. Hoy está libre y el pueblo lo vuelve a rescatar y el pueblo hoy en día lo está viendo como nuevamente como un candidato a la presidencia de la República de Brasil. Es una persona, dice, es una gran persona y el mayor líder de Sudamérica que ha tenido y tiene.
Deberíamos acompañarlo en todo lo que esté a nuestro alcance. Si eso ocurriera, le haría un gran bien al sufrido pueblo brasileño, pero además imagino que nos permitiría fortalecer el MBA, México, Brasil, Argentina, un eje en torno al cual podría encaminarse la política de la región en pos de una mejor calidad democrática, fundamentalmente en una más justa distribución del ingreso. Nunca debemos olvidar que vivimos en el continente más desigual del mundo. Bueno, pues yo estuve en Argentina y algunas ciudades que acabo de mencionar, y pues allá comentando con los amigos rotarios que nos recibieron en la provincia de Buenos Aires, concretamente en la ciudad de Alfonso Madariaga, comentábamos algo sobre estos grandes hombres libertadores de la América del Sur, como es José de San Martín. Yo estuve con mis compañeros que estuvimos allá visitando el mausoleo de José de San Martín, uno de los grandes libertadores. De la misma manera menciono, por ejemplo, a Sucre. José Antonio José de Sucre, otro gran libertador, pero ya ni qué decir de los más grandes libertadores de América, como Simón Bolívar. Simón Bolívar fue un militar y político venezolano, fundador de las repúblicas de la Gran Colombia y Bolivia. Fue una de las figuras más destacadas de la emancipación hispanoamericana frente al Imperio Español. Los grandes sueños de Bolívar era llevar a cabo la unificación de toda la América. Aquí, en el caso de Hidalgo, de Matamoros, José María Morelos y Pavón, contemporáneos de aquellos grandes libertadores de América del Sur. Yo recuerdo que estando en la escuela primaria, a mediados de los años 50, los maestros nos ponían a cantar un himno muy bonito. Todavía me acuerdo de la tonada, la letra se me había olvidado, pero ya aquí mi hijo Apolo me hizo favor de sacármela de internet. Se llama El Canto Panamericano. En aquel entonces había un sentimiento en toda la América Latina del rechazo a los gringos imperialistas. Yo siempre he sabido distinguir entre el pueblo norteamericano y los imperialistas que dicen que son los propagadores de la paz, de la tranquilidad, de la democracia y de la libertad, cuando es todo lo contrario. Los gringos han implementado golpes de Estado en todo el mundo, han invadido países en todo el mundo. En México invadieron más de 50 veces el ejército imperialista, y en 1846, por ahí más o menos, el gobierno de Estados Unidos y los hombres más fuertes que conformaban ya el imperio, nos robaron a los mexicanos más de la mitad del territorio mexicano. Eso lo sabe muchísima gente, y no vamos a estar conformes. Yo por lo menos yo no estoy conforme con esto, y que hoy en día los gringos imperialistas digan que ellos son los buenos, los más democráticos, los amantes de la paz. No, ellos son los amantes de la guerra. Ahorita en Ucrania, los autores de esa guerra, junto con la OTAN, están proporcionándole armamento a Ucrania
para llevar a cabo la guerra. ¿Por qué? Pues, ¿a quién le conviene la guerra? Pues la guerra le conviene a los países más poderosos, principalmente al imperio norteamericano. Voy a leer este canto panamericano y dice así. Yo siempre me acordaba de este canto. Dice: canto panamericano, los pueblos de América unidos luchando por la libertad. Por nadie podrán ser vencidos, su fuerza será la unidad. En pie de la juventud, valiente el corazón, clarín de libertad será nuestra canción. Mañana la América entera sus triunfos podrá proclamar, y así al levantar su bandera, más libre, más fuerte será. Y se repite aquí, dice: en pie la juventud, valiente el corazón, clarín de libertad será nuestra canción. Banderas que en el nuevo mundo flotáis desde el norte hasta el sur, sois timbre de amor y de triunfo, baluarte de la esclavitud. Este canto nunca se me olvidó, lo cantábamos en las escuelas, pero todo esto con las políticas del PRI y del PAN se fueron olvidando, los fueron escondiendo, y por eso se nos acabó ese sentimiento de rechazo al imperialismo norteamericano, que ha abusado mucho. Nada más recordemos otro aspecto muy importante: quien dio el cuartelazo, el golpe de estado de la embajada norteamericana, cuando Félix Díaz, Bernardo Reyes, Victoriano Huerta, entre otros, estallaron un movimiento violento en contra del presidente Madero y de Pino Suárez, lo tomaron preso y lo asesinaron vilmente a los dos. Por eso mi rechazo hacia los imperialistas, no así al pueblo norteamericano, porque yo también algo conozco allá de Estados Unidos, y hay gente como nosotros, hay gente que también carece de trabajo, hay gente que también carece de suficientes recursos económicos, hay gente que también sufre. En este caso, los altos costos de los energéticos se están dando en los Estados Unidos. ¿Quiénes son los que se benefician con una guerra? Son los imperialistas, los productores de armamento. ¿Quiénes sufren el alza de precios? Pues es el pueblo norteamericano. Y allá en Europa también sucede lo mismo. Entonces no les creamos nada a estos imperialistas, como tampoco hay que creerle nada a estos conservadores que hoy en día están más perros que nunca, porque ya el lunes próximo se va a inaugurar el aeropuerto Felipe Ángeles y están tratando de desinformar, de confundir a la gente. El aeropuerto se va a inaugurar y eso es lo que más les arde, que lo que pudieron haber hecho ellos no lo hicieron, porque el dinero suficiente que había se lo embolsaron y causaron la pobreza y la miseria en millones de gentes. Por eso, paisanas y paisanos, no dejen de ir a depositar su voto. Desde luego, yo los invito a ratificar el voto a favor del presidente López Obrador este domingo 10 de abril del 2028. Paisanas y paisanos, esos son mis comentarios de hoy. Nos veremos próximamente en otro su programa de El Son Politicón de Taxco, que transmite el profesor Agustín Alanís Arciniega, mejor conocido como el propio Alanís, y en el control técnico pues me ayuda mi hijo Apolo. Buenas noches, hasta pronto.